tal, familia? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vengo con el que probablemente sea el mejor vídeo que he hecho en todo el canal, porque voy a hablar de teatro, de Zac Efron, de Zac Efron, voy a hablar de Zac Efron. Joder, que casi os pierdo, Dios. Hoy voy a hablar de Zac Efron. En algún momento voy a hablar de él. En fin, familia, que hace un par de años se estrenó Mank en Netflix, la versión de David Fincher de cómo se escribió Ciudadano Kane, que muchos consideran como la mejor película de todos los tiempos. Ciudadano Kane, no Mank. Y no voy a extenderme mucho sobre el tema de Mank, porque ya hice una reseña en el canal que como siempre os estaré dejando tanto en la pantalla como en la descripción, por si queréis echar un vistazo. Pero mi problema principal con esta película es que reducía el papel del coproductor, co-guionista, actor principal, director de la cinta, Orson Welles, lo reducía a prácticamente una anécdota. Sí, es cierto que las dudas están ahí sobre la autoría del guión de Ciudadano Kane, siempre lo ha estado, entre otras cosas porque los propios responsables del mismo, el guionista Joseph L. Mankiewicz, que en la película de David Fincher está interpretado por Gary Oldman, y Orson Welles, pues ambos en solitario, tanto Mank como Orson Welles, se adjudicaron la autoría del guión en solitario. Es decir, los dos decían que el otro no había hecho prácticamente nada. Y me parece completamente respetable que David Fincher decida contar la historia desde el punto de vista de que fue Mank, de que fue Mankiewicz quien lo escribió en solitario. Mi problema con la película no es ese. Mi problema es que habrá gente que vea Mank que no se hayan visto Ciudadano Kane, que también menuda tontería, también te digo, porque no tiene ni puto sentido, pero bueno, si existe ese porcentaje de espectadores que vean Mank y no hayan visto Ciudadano Kane, se van a quedar con la sensación de que todo el éxito de esa película, de Ciudadano, es de el guión. Y estaremos de acuerdo en que independientemente de que si escribió o no una sola línea del libreto, los méritos artísticos de Ciudadano Kane van muchísimo más allá de su historia. Y en ese sentido, todo el crédito habrá que dárselo a Orson Welles, una de las figuras más importantes de la historia del cine e incluso, si me apuras, que está muy mal valorada. Ya lo estuvo en su día, aunque también es cierto que la megalomanía de Orson Welles no lo ponía nada fácil, y que a día de hoy prácticamente la gente ni le recuerda. Sí, vale, estarás viendo este vídeo y dices, yo sí le recuerdo, he visto Ciudadano Kane una docena de veces. Vale, ¿cuántas películas más de Orson Welles has visto? ¿Cuántas películas más conoces? Pues eso. Pero, ¿y qué pasa con Zac Efron? Tranquilos, que ya llegará. Ya llegará. Y es que cuando Orson Welles firmó con la RKO para hacer Ciudadano Kane, tenía 23 años y ya estaba considerado como todo un portento. Había sido portada de la revista Time, se le conocía como Golden Boy, el chico de oro, y muchos esperaban que fuese la gran figura del entretenimiento de Estados Unidos para las siguientes décadas. Y aparte de la anécdota que me imagino que conocéis, sobre la dramaturgia radiofónica de La Guerra de los Mundos, que daría para un vídeo aparte de eso, valga la redundancia, Welles ya se había ganado un nombre en Broadway, donde de hecho se decía que si hubiera seguido en el teatro, porque realmente por su precocidad, por el contrato con RKO y etcétera, etcétera, pues lo que es en el teatro tampoco es que estuviera mucho tiempo vigente, pero que si hubiera continuado, hubiera marcado un antes y un después, hubiera sido el director más importante de Broadway. De toda la historia de Broadway, quiero decir. Con solo 22 años, Orson Welles, con el productor John Houseman, creo que era el nombre de este hombre, fundó la compañía teatral Mercury Theatre, y su versión del Julio César de William Shakespeare fue uno de los grandes acontecimientos de su época. Una de las mejores adaptaciones, según dicen quienes la vieron, una de las mejores adaptaciones que se han hecho de una obra de Shakespeare. Pero ¿y qué pasa con Zac Efron? Que sí, que ya llega, tranquilos. Influenciado por el teatro del distanciamiento de Bertolt Brecht, la puesta en escena del Julio César de Shakespeare, que narra el asesinato del emperador, de Julio César, por parte de sus compañeros del Senado, se utilizaba como una alegoría de la Italia de Mussolini y el ascenso al poder de Hitler en Alemania. No os lo he dicho todavía, pero esta versión de Julio César se estrenó en 1937, antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que al igual que el Chaplin del Gran Dictador, Orson Welles fue un visionario de que el mundo estaba a punto de cambiar drásticamente. Los actores de este Julio César, que se estrenó simplemente con el nombre de César, estaban por ende vestidos en el escenario con trajes militares del estilo de las SS, y el escenario se presentaba al público directamente desnudo. Ni siquiera había telón de fondo.
simplemente estaba la pared de ladrillo, como esta, exactamente como esta. Y además tampoco había ningún tipo de cortinas ni telón para hacer los cambios de escena. Los cambios de escena se hacían solamente con el juego de luces. Un juego de luces, por cierto, que era bastante chulo y novedoso para la época, porque había focos que estaban apuntando directamente desde el suelo hacia arriba, en lugar de lo que es habitual y lógico, ¿no? Que los focos están arriba enfocando a los actores. Pues no, aquí las luces estaban de abajo a arriba, lo que daba una sensación como de catedral europea. Muy chulo el juego. Ah, bueno, y las paredes, que no os lo he dicho, si os he dicho que estaban desnudas, pero el ladrillo estaba pintado de color rojo, lo que hacía un contraste muy grande con el resto de elementos escénicos, porque el traje militar que llevaban los actores era en negro. Y luego también había una especie de gradas de color gris, es decir, el resto de elementos eran como muy oscuros, y entonces chocaba con el fondo, que era de este color, de color rojo sangre. Pues bueno, estas gradas hacían a modo de escalinata, como si fueran las escalinatas precisamente que suben hacia el Senado de Roma, donde en la obra de Shakespeare el personaje de Marco Antonio, después del asesinato, pronuncia ese discurso inmortal que me imagino que todos conoceréis, y si no, bueno, pues ya lo digo yo, que empieza diciendo Marco Antonio: amigos, romanos, compatriotas, escuchadme. Y que posteriormente ese discurso, bueno, lo que he dicho y todo lo que le sigue, acaba provocando una revuelta social en Roma y la guerra civil, una de las numerosas guerras civiles que hubo en Roma después del asesinato de César por hacerse con el poder que había dejado vacante. Por cierto, que si queréis escuchar ese discurso, el de Friends, Romans, lend me your ears, pues os animo a que lo escuchéis de la boca de Marlon Brando en la adaptación cinematográfica que se hizo de la obra de Shakespeare. Orgásmica, por decir una palabra. Una puesta en escena, la del César de Orson Welles, que os acabo de comentar, que en su día fue súper original y novedosa, pero que a día de hoy es la base del teatro contemporáneo, porque fue tremendamente influyente. ¡Oh! ¡Oh! El minimalismo escénico. Nunca había visto esto. Sí, sí. Nunca lo habías visto, pero fue en 1937 cuando se hizo por primera vez. Vamos, que original por mis cojones. Pero claro, si os estoy diciendo que la obra se estrenó en 1937, pues entenderéis que no queda ningún documento audiovisual que nos permita ver lo buena que fue esta adaptación. Solamente conservamos algunas fotos. Aunque, bueno, igual sí. Igual podemos intuir de alguna forma, igual podemos ver ese Julio César de Orson Welles. Porque por fin aparece en el vídeo el puto Zac Efron. Vale, ahí lo tenéis, coméoslo con patatas. O, mejor dicho, aparece Richard Linklater, un director que muchos de vosotros, y sobre todo de vosotras, conoceréis por la trilogía de Antes del amanecer con Ethan Hawke, pero que está loquísimo. Está loquísimo y a mí me encanta precisamente por sus locuras y por películas que ha hecho como a Scanner Darkly, la adaptación de la obra de Philip K. Dick, o especialmente por Boyhood. Boyhood debería de estudiarse en las escuelas de cine. Y el caso es que Richard Linklater en el año 2006, si no recuerdo mal, pues hizo una de estas peliculitas independientes que hace él de vez en cuando, bueno, de vez en cuando no, siempre, siempre, Me and Orson Welles, película que gira en torno al proceso de montaje del Julio César de William Shakespeare by Orson Welles, que es una de las mejores películas de la historia, o sea, no de su tiempo, no, de la historia. Una de las películas que mejor retrata el proceso de montaje de una compañía teatral. Así, sin más. Pero bueno, ¿y dónde está Zac Efron? ¿Dónde está Zac Efron? Bueno, pues Zac Efron está en el elenco de la película. Es uno de los protagonistas. Bueno, ¿qué coño? Es el protagonista, el principal protagonista de la película de Me and Orson Welles es Zac Efron. Un Zac Efron además jovencísimo, porque la película, que es del año 2008, me acabo de acordar, pues él tendría que 15 años. De hecho, no interpreta a Orson Welles. No sé si a lo mejor está ahí pasando que interpretaba a Orson Welles, no. Zac Efron interpreta a otro miembro del Mercury Theatre, un tal Arthur Anderson, que es un joven que sueña con ser actor y que se ve de forma fortuita involucrado en el montaje de una de las obras más icónicas de la historia, en el Julio César de Orson Welles, y que en la peli forma un triángulo amoroso entre Orson Welles, otra actriz de la compañía que interpreta a Claire Danes, quien precisamente se había hecho conocida por otra adaptación de William Shakespeare en el cine, el Romeo y Julieta de Baz Luhrmann, pero que honestamente toda esta subtrama romántica de la película es lo que más me sobra, sí. A muchas de vosotras os encantará precisamente por eso, pero a mí es lo que más me tira para atrás. Eso sí,
que no os lo he comentado. Esta película, Me and Orson Welles, es tan desconocida que creo que incluso ni siquiera se llegó a estrenar aquí en España. Pero es que la película merece la pena por eso, por ver el Julio César de Orson Welles en pantalla. Y hubo gente que lo pudo ver en pantalla grande, ¿no? Qué suerte, porque como Richard Linklater está loco, porque es que está loco, recreó el edificio, la fachada del Mercury Theatre, que se vino abajo. O sea, este edificio lo demolieron 3 años después del estreno de Julio César de Orson Welles. Bueno, pues Richard Linklater, con un presupuesto ínfimo, porque la película ya os digo que es independiente, recreó el edificio y además se empapó de todo el documento gráfico, esas fotos que os decía que se conservan del montaje de Julio César de Orson Welles, y por supuesto, que no os lo he dicho, pero por supuesto también con todas las anotaciones, escritos que se conservan de la compañía a puño y letra del propio Orson Welles. Bueno, pues para intentar que veamos cómo fue, de alguna forma, cómo fue en su día ese Julio César de Orson Welles, incluyendo el recrear no solamente algunas de las escenas de la obra, sino también las anécdotas más conocidas que se conocen del montaje. ¿Qué anécdotas estaréis pensando? Bueno, pues una súper conocida, y es que a Arthur Anderson, el personaje que interpreta a Zac Efron en la película, no se le ocurre nada mejor el día del estreno que encender un mechero al lado de un detector de incendios. Y entonces se encendieron los aspersores y bañaron todo el escenario. Tuvieron que cancelar la representación. O esa otra anécdota también súper conocida, que Orson Welles, que también era actor dentro de la obra de teatro, él interpretaba a Bruto, el personaje de Bruto, que es el que le da la estocada final a Julio César. Bueno, pues en ese momento, es que esto es muy gore, ¿eh? Es muy gore, pero bueno, son cosas de genios. Supuestamente fue accidental, pero con Orson Welles nunca se sabe. El caso es que Orson Welles tenía una daga de verdad, porque brillaba con los focos para darle mayor veracidad al momento, ¿no? Más espectacularidad al momento. Pero claro, cuando se puso a apuñalar al actor que hacía de Julio César, pues lo apuñaló de verdad. Lo apuñaló de verdad. Ya digo, cosa de genios. A mí un día, en una representación en escena, me salió el pegarle un puñetazo a un compañero que no estaba en el guión, no lo habíamos ensayado, yo no le había avisado de que le iba a pegar un puñetazo. Pero me nació, yo estaba dentro de mi personaje y me nació darle un puñetazo. Bueno, pues Orson Welles le nació a apuñalar al que hacía de Julio César. Eso sí, chapó por ese actor, el que hacía de Julio César, porque mientras estaba manando sangre de la herida, a borbotones, ensuciando todo el escenario, siguió actuando y le dio tiempo a pronunciar esa otra frase conocida de la obra de William Shakespeare, que era: ¿tú también, Bruto? Tendría que haberle dicho: ¿tú también, Orson, hijo de puta? Y luego la otra gran escena que está documentada por las críticas que se hicieron en su día de la obra de la muerte de Sina, creo que se pronuncia, Sina, el poeta, que en la obra original de Shakespeare era un personaje que era confundido por la turba durante esta revuelta en Roma y es asesinado por la turba, sin más. Pero que en la adaptación, muy chula además, el actor que hacía de Sina, el poeta, iba siendo rodeado por una serie de hombres de negro, ¿no? Tipo la Gestapo, ¿no? Como un servicio secreto de una dictadura. Y le hacían desaparecer literalmente con un truco escénico. Si sois fans de Orson Welles, sabéis que otra de sus aficiones era la magia. Bueno, pues en su día, este momento sorprendió tanto en su día, la primera vez que se hizo este truco escénico, a los espectadores que estaban viendo la obra, que tuvo que paralizarse la representación durante 3 minutos hasta que el público recobrara el aliento. Bestial. Pero ¿y Zac Efron qué? ¿Y Zac Efron qué? Bueno, pues Zac Efron muy bien también, aprovechando sus dotes musicales en la película, me imagino que esto también estaba en la obra original, pues canta junto al socias de Orson Welles un momento súper íntimo en el escenario, canta una especie de balada que me imagino que en el montaje original también tuvo que ser la leche, porque ayudaría a rebajar toda la tensión que se había ido acumulando a lo largo de toda la representación. En definitiva, que muy bien, muy bien. Una pequeña obra maestra esta de Richard Linklater, porque capturó como esta especie de genios, ¿no? Como Velázquez o como Dalí o como cualquier otro que se os venga a la cabeza, captó la belleza teatral, en este caso, la belleza teatral de un momento histórico que a día de hoy estaba prácticamente olvidado. Así que, si os apetece, si sois amantes del teatro y si sois amantes de Zac Efron también, ¿por qué no? Pues os animo a que busquéis la película y le echéis un vistazo. Y hasta aquí el vídeo del día de hoy. Dejadme vuestra opinión en la caja de comentarios, que como siempre les estaré dando feedback, y yo, si hay suerte, nos vemos mañana. Hasta entonces y como siempre, chao familia.